¿Cómo están? Bienvenidos a Leo Greco con K en el canal 22 Web, el canal de Santiago Cuneo. Qué buena idea tuvo Santiago de tener este canal. Cuando se persigue a los medios que critican, a los periodistas que critican, y mal, mal, se los persigue mal. Fíjense lo que le pasa a Julia Mengolini, ¿no? Juegan muy, pero muy sucio. Esto habla muy mal de lo que está pasando en la Argentina de hoy, en que la guita empieza a irse, los números dan mal, están todos cagados. Cuando estuvieron cerca de los datos de lo que pasaba en la provincia de Santa Fe, donde si sumas no solo a Monteverde, Rosario, todos los pueblos, todas las ciudades de Santa Fe, el peronismo tiene como un 41%, se les viene la noche. El peronismo es el mejor antibiótico. Tiene contraindicaciones, como todos los antibióticos, no puedes abusar de él, porque a veces tiene Menems, López Rega, tiene Bocios, pero bueno, de todas maneras, no hay elemento político que te quite de las pesadillas y encima después supere esa transición de volver a ser un país normal y seamos un país pleno, potente, con justicia social, con independencia económica y con soberanía política. Y eso se pudo hacer después de la debacle del 2001. Se pudo hacer con Duhalde y con los Kirchner. Y te quieren vender que no. Y mucho pavo anda por allí. El otro día mostrábamos un reportaje hecho en la calle de gente que opina que está bien estar en un Rappi, no tener ninguna cobertura. Si te rompes una pierna, arreglate como puedas. Y si tenés que morir, te morís. Y mucha gente ya está convencida de que es así. Consume solamente lo que sale por las redes sociales y no es capaz de analizarlo, no es capaz de dudar de lo que le están diciendo. Periodistas encumbrados que hace 20, 30, 40 años que están en los medios, ¿cómo no van a creer en ellos? Bueno, fíjate la nata, el desastre que hizo, cómo estaba de acuerdo con los fondos buitres, porque eso le da mucha plata y él tiene derecho. Total, es legal, todavía no hay una justicia que haga que esto provoque un encarcelamiento. Se puede decir lo que quieras. Hay un muchacho que recurrentemente lo tenemos en el programa porque escribió primeramente un libro, y allí lo conocí, 2 años atrás, o un poco más, que llamaba Falacias Libertarias. Estoy hablando de Guido Agostinelli. Guido Agostinelli es un economista que se puso a estudiar todo lo que estaba proponiendo Milei en campaña. Sabiendo que esto era falacia, escribió un libro para contrarrestar todo eso que estaba diciendo, como que es imposible, como que es un sueño delirante, pero desde la faz teórica y hasta práctica. Y le fue muy bien. Tan bien que después edita otro libro, pero para eso recorrió casi todas las economías del mundo. Viajó con la suya a la mayoría de los países del mundo para analizar sus economías y ver si Milei miente o no respecto de Irlanda, respecto de Singapur, de los Estados Unidos. Bueno, Guido Agostinelli además recorrió todas las provincias argentinas y lo sigue haciendo para hacer un balance de cada una, qué es lo que propone, qué es lo que tiene, qué es lo que le da al país, qué es lo que le quitan a esas provincias. Bueno, hoy vamos a tener un surtido de Guido Agostinelli por todos lados y además en algunos estudios de stream o canales de televisión que visitó exponiendo el contrasentido de Milei y hablando como economista con pruebas de que todo lo que dice son pelotudeces. Estamos en manos de una persona que no sabe, de un delirante, de alguien que se cree que conoció a un perro en el circo romano 2000 años atrás. Era un león y él era un gladiador, el perro era un león, él era un gladiador, y se encontraron en este punto del tiempo y de la geografía para cambiar al mundo. Bueno, él y una hermana que tiene la experiencia política de hacer
pastafrolas y tirar cartas de tarot y participar de programas de televisión como por ejemplo el de Guido Casca. ¿A dónde llegamos? ¿A dónde llegaron los medios, la justicia y el poder real que maneja estos dos instrumentos como para que el argentino vote esto? Bueno, un surtido de Guido Agostinelli. Y ya que está, te voy a mostrar lo de la fábrica militar de aviones en Córdoba, un orgullo del peronismo, cómo está hoy la industria pesquera, la entrega que está haciendo Milei a los Estados Unidos y algo de lo que dijo el gobernador Kicillof respecto de este problema que tenemos con la justicia de Estados Unidos respecto de YPF nacionalizada, que nos la quieren quitar los fondos buitres, los eskenazi y por supuesto que tienen el respaldo de la mayoría del periodismo que vos ves en TN, en La Nación Más, en Canal 13, en Telefe, un montón de streamers tienen el apoyo como lo da Milei a los Estados Unidos, que se queden con todo, que se queden inclusive con la soberanía energética. Y de paso te voy a mostrar también que algo maravilloso que tuvimos los argentinos desde la época de Perón, 2 lugares para que los chicos de bajos recursos de todas las comarcas del país puedan conocer el mar, los complejos de Chapadmalal, o también que conozcan las sierras, los complejos de Embalse Río Tercero, también, que se lo vendan a hoteleros, que no sea del Estado. Si algún chico no conoce el mar, que se joda. Por Dios. Los dejo, empáchense, hasta mañana. Si sobran dólares, ¿por qué nos endeudamos? 6,7 millones de argentinos salieron del país entre enero y mayo de este año, mientras que apenas 2,4 millones de turistas vinieron a visitarnos. Eso sí, Arca va a vigilar tus gastos en dólares, porque la idea es que les des tus dólares, no que te los gastes afuera. También se conoció la cuenta corriente del primer trimestre, los dólares que entran menos los que salen, y quedamos en déficit por 5.200 millones de dólares. Financiados, adivina cómo, tomando más deuda. Se termina la cosecha gruesa, las importaciones crecen un 30% y con el consumo interno en caída, cierran empresas y aumentan los despidos. El desempleo, que con el gobierno anterior estaba en 5,7%, ahora es del 7,9% y ronda el 9% en Buenos Aires, en Chaco, en La Pampa y en Córdoba. Para colmo, hacemos todo este esfuerzo para quedar bien con los capitales extranjeros y con las calificadoras de riesgo. Y una de ellas, que se esperaba que nos suba la calificación, nos dejó con la misma de los últimos años. ¿Y el dólar tocando la banda inferior como nos prometía Milei? No solo no ocurrió eso, sino que se supo que se intervino en los dólares futuros por 1.500 millones de dólares. ¿No era que el dólar flotaba libremente? Cuanto más tiempo el gobierno niegue la realidad, peores serán las consecuencias. En las redes sociales de Javier Milei están difundiendo información totalmente falsa. Acá muestran una teórica evolución de la deuda pública en la cual teóricamente la libertad avanza, logra disminuir. Pero para ver si esto es cierto, vamos a las fuentes oficiales. En el boletín mensual de deuda de diciembre del 23, que como podés ver ahí, confeccionado por la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía. Vamos hacia la página 2 y nos encontramos con que la deuda bruta a diciembre del 23 es de 370.000 millones de dólares. A su vez, si vamos al último boletín de deuda oficial de mayo del 2025, o sea, el más reciente que tenemos, la misma fuente, el Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas, nos encontramos que la deuda bruta al 31 del 5 del 25 es de 461.000 millones de dólares. Por ende, estamos hablando de un aumento de la deuda bruta en dólares de 91.000 millones de dólares. Una vez más, el gobierno nos miente. Esta es otra falacia libertaria. Esta es una de las 3 provincias que más aporta al PBI argentino. De hecho, la dinámica de esta provincia en las series históricas es casi un espejo de lo que ocurre en la nación, en términos de actividad, en términos de empleo y en términos de salario. Es una provincia fuertemente asociada al sector agropecuario, pero sin embargo, por cada trabajador del campo hay 4 trabajadores industriales. Las industrias fuertes son la automotriz y la alimenticia, entre otras. Y
acá tiene la sede la empresa de alimentos más grande de todo el país, que es Arcor, cuyas ventas son 1/3 al exterior y 2/3 a nivel local. En el mercado interno las ventas cayeron fuertemente debido a la recesión y que a su vez aumentó la importación de alimentos en aproximadamente un 84%. En cuanto a las exportaciones de la empresa, el panorama resulta desalentador. La provincia, a nivel general, parece haberse anticipado a las medidas económicas que está impulsando ahora el gobierno nacional. Tiene superávit fiscal y tiene casi la totalidad de su deuda en dólares. Y no es una deuda menor para una provincia, ya que debe aproximadamente 2.000 millones de dólares. Tiene 2 de las 3 localidades donde ganó un intendente libertario. Y tiene al pueblo donde Milei obtuvo el récord de porcentaje de votos. Fuimos a cada uno de estos lugares. ¿Querés saber dónde estamos? Estamos acá en Córdoba. ¿Cómo va a ser un salto al vacío, abrazar la silla de la libertad, si aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos? Lo hizo Irlanda hace poco, el mismo modelo. Y vos sabías que hoy Irlanda tiene un PBI más grande que el de Estados Unidos. Cuando arrancó hace 30 años era de los países más miserables de Europa. Esto es mentira. Lo que ocurre es que en Irlanda la cuenta matemática del PBI per cápita da más alta que la de Estados Unidos. Las grandes corporaciones se instalan en Irlanda porque se les cobra un impuesto del 12,5%, muy inferior a la media europea. Por ende, las empresas lo que hacen, estas grandes corporaciones, es instalarse en Irlanda para vender a toda Europa. Tal es así que de un año al otro, en el año 2015, aumentó su PBI un 26,3%. Ningún país en una situación normal puede aumentar ese porcentaje, su PBI, de un año para el otro. Este PBI se ve agrandado por esta inversión que hacen las empresas, que en realidad correspondería a toda Europa. Entonces Irlanda queda con un PBI agrandado que, si uno lo divide por los poco más de 5 millones de habitantes que tiene, te arroja como saldo un PBI per cápita muy alto. Ese PBI no vuelve en realidad a los habitantes de Irlanda. Esto lo podemos ver muy fácilmente con el consumo individual real. En Irlanda, ese consumo individual real está cayendo desde 2010 a la fecha. Que no es cierto que ese mayor PBI per cápita se refleje en una mejor calidad de vida de los irlandeses. Esta provincia representa cerca del 10% del PBI argentino. Tiene una economía muy diversificada, con un alto componente industrial. Tiene uno de los clústeres de biocombustibles más grandes del mundo y una fuerte presencia de producción metalúrgica y de maquinaria agrícola. Acá están varias de las cooperativas grandes del país, con fuerte arraigo en el sector lácteo. Y tiene una de las mayores redes fluviales del país, desde donde se genera la mayor exportación de granos de Argentina. Es un punto logístico estratégico a nivel mundial para el agro. Pero ¿qué está pasando en esta provincia en el último tiempo? Al ser una provincia industrial y estar en un contexto de caída de consumo y de apertura indiscriminada de las importaciones, es una de las provincias que más está sufriendo el ajuste. Y se están generando despidos masivos. Y con el aumento de la pobreza creció la demanda alimentaria enormemente. La situación es realmente crítica. ¿Querés saber dónde estamos? Estamos acá en Santa Fe. Que se meten ahí en las redes, siempre yo les respondo muy amablemente. Me decían, che, pero vos no estás teniendo en cuenta de que en realidad Néstor Kirchner agarró con todo a favor, con la soja, con lo otro, lo cual es cierto, los precios internacionales de soja estaban altos. Y yo me acuerdo que las declaraciones de López Murphy en ese sentido, en ese momento, él dijo, bueno, para mí dame este contexto, y yo también era el presidente más adorado, lo dijo abiertamente. ¿Saben por qué no hubiese sido el presidente más adorado López Murphy en ese contexto? Porque lo que hubiese hecho un liberal, es decir, el tipo de cambio lo fija el mercado. Entonces, ¿qué ocurría? El tipo de cambio te bajaba, y efectivamente vos tenías un tipo de cambio más fuerte, te podía ayudar con el tema precios, siempre que el tipo de cambio baje es conveniente para el tema precios, pero no hubiese acumulado reservas. La acumulación de reservas lo que hizo fue llenar la demanda de esos dólares ante la gran oferta. ¿Se entiende por qué el tipo de cambio con Néstor Kirchner no se desplomó a 2 mangos, como todos decían? Estaba 3-1, todos los analistas decían, che, se cae a 2. ¿Por qué? Porque había mucha oferta de dólares, mucha exportación. Entonces, si hubiese sido liberal, Néstor Kirchner lo que hubiese hecho es que lo determine el mercado, bajaba a 2, listo, que se equilibre, se vaya equilibrando. ¿Cuál era el problema? Que ahí no acumulábamos reservas. La decisión, que no solamente de Néstor Kirchner, sino de la Baña, que estaba a cargo del Ministerio de Economía, fue, no, cubramos nosotros ese bache comprando reservas. Entonces lo mantenemos relativamente estable, el tipo de cambio, un poco más arriba. Eso me permite acumular reservas y eso fue lo que finalmente terminó desembocando en pagar al FMI. No es cierto que el viento de cola te favorezca a quien sea, sino que vos tenés una decisión política sobre ese viento de cola. Estamos acá en Chile. ¿Qué tiene que ver Chile con la Argentina de hoy de Javier Milei? A raíz de un golpe militar de Augusto Pinochet en el año 1973, Chile llegó a tener un 30% de desempleo y a su vez tuvo una desigualdad fenomenal. Hoy en día en Chile el 1% de la población concentra casi el 50% de la riqueza. Y esto no fue magia. Fue producto de políticas liberales llevadas al extremo en este país. Actualmente el gobierno de izquierda de Boric está tratando de contrarrestar estas consecuencias y de hecho ha bajado en forma histórica la pobreza en su país. No obstante esto, la derecha lo sigue criticando por temas de inseguridad. Si bien las tasas de delitos siguen estables, las noticias sobre los delitos aumentaron exponencialmente desde que Boric llegó al gobierno. Lo que tenemos que entender es que las políticas liberales al extremo traen consecuencias nefastas, por eso hay que combatirlas. Hay que tener en cuenta que no solamente las consecuencias negativas del gobierno de Javier Milei son en el corto plazo, sino, sobre todo, van a ser muy difíciles de revertir en el largo plazo.
¿Por qué hacemos tanto hincapié en que la inflación no refleja la realidad y que esa canasta no refleja la realidad? Porque lo que te lleva a esas conclusiones falsas. Vos, la recaudación la ajustás por esa inflación falsa. El salario real lo ajustás por esta inflación falsa, que no es representativa, mejor dicho. No estamos diciendo que esté mal medida, sino que no es representativo. Entonces, ¿cuándo choca todo el relato? ¿Cuándo me puede decir, bueno, ok, ¿cuánto sigue este relato? ¿Hasta dónde tira esta cuerda? Bueno, hasta que vienen estos datos. Hasta donde decís, che, la familia se tiene que endeudar para subsistir, para comprar alimentos. Che, las empresas le están devolviendo los cheques, están los cheques rechazados por falta de fondos en su máximo histórico desde que está Milei en el gobierno. Entonces, evidentemente, todo ese relato llega a un punto donde choca y ahora lo estamos viendo también con el cierre de empresas. No estamos hablando de 16.000 empresas, más que le sumamos los kioscos. Entonces, en definitiva, el gobierno de Milei está encontrando cada vez más un choque con esa realidad, un choque contra un paredón que no lo puede evitar, que por más que nos diga que la inflación es una y la percibimos de otra manera, en algún momento tiene un límite. Y en el salario se ve muy claro, ¿no? Y en el salario ahora poniendo incluso tope. O sea, no solamente hemos perdido en el salario el año pasado, sino que ahora le están poniendo tope este año. O sea, es claramente que el ajuste lo van a pagar los trabajadores. Estamos acá en Kuala Lumpur, capital de Malasia, con las Petronas detrás que fueron diseñadas por un arquitecto tucumano. Hoy vamos a comparar dos países que conviven en una misma isla, Singapur y Malasia. Singapur, a solo 1 hora de vuelo de Malasia, tiene una presencia estatal bien marcada. Ya lo decía su fundador, que quería para Singapur una sociedad libre, justa e igualitaria. Se nos quiere vender a Singapur como el país más libre económicamente. Sin embargo, cuando analizamos la presión impositiva de Singapur, es mayor que la que tiene Malasia. En términos libertarios, Singapur te roba más con los impuestos de lo que te roba Malasia. Singapur tiene un gasto público 4 veces mayor y a su vez en sanidad llega a gastar casi 10 veces más por habitante. Malasia, en esta guerra por tratar de bajar costos y cobrar pocos impuestos, tiene una infraestructura inferior a la que tiene Singapur. Malasia termina haciendo foco en la industria manufacturera, mientras que Singapur hace foco en el sector financiero. Tienen empresas estatales multimillonarias que administran en forma bien diversa sus fondos. Tienen bajo control estatal la aerolínea de bandera, mientras que en Argentina el oficialismo la quiere privatizar. La salida siempre es con un Estado presente y activo, nunca en una guerra de costos en la que se deteriora la calidad de vida de las personas. Singapur está aumentando progresivamente el impuesto a las ventas para poder dar mejores servicios de salud a su población. Es por ahí, y contrariamente a lo que nos quieren hacer creer, Argentina está yendo a contramano de los países que progresan. Esta provincia tiene 18 empresas cada 1000 habitantes, teniendo la mayor densidad empresarial del país. No es casualidad, el Estado y su banco provincial impulsan activamente el desarrollo económico mediante el estímulo a las pymes. El banco provincial en los 90 adquirió otro banco de otra provincia, que permitió incorporar 23 sucursales nuevas en 4 provincias distintas. El sector primario representa más del 26% del valor agregado bruto, duplicando el promedio nacional. Su industria se centra en la producción alimentaria y química. Acá se cumple el 82% de la movilidad jubilatoria provincial, de la mano de tasas de actividad y empleo de las más altas del país, superando la media nacional. Encima, con informalidad laboral notablemente baja. Esta provincia tiene un conflicto histórico con una provincia vecina por el uso compartido del río Atuel, lo que ha generado tensiones interprovinciales y problemas con el agua. ¿Querés saber dónde estamos? Estamos acá en La Pampa. En las redes sociales de Javier Milei están difundiendo información totalmente falsa. Acá muestran una teórica evolución de la deuda pública en la cual teóricamente la libertad avanza, logra disminuir. Pero para ver si esto es cierto, vamos a las fuentes oficiales. En el boletín mensual de deuda de diciembre del 23, que como podés ver ahí, confeccionado por la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía. Vamos hacia la página 2 y nos encontramos con que la deuda bruta a diciembre del 23 es de 370.000 millones de dólares. A su vez, si vamos al último boletín de deuda oficial de mayo del 2025, o sea, el más reciente que tenemos, la misma fuente, el Ministerio de Economía, Secretaría de Finanzas, nos encontramos que la deuda bruta al 31 del 5 del 25 es de 461.000 millones de dólares. Por ende, estamos hablando de un aumento de la deuda bruta en dólares de 91.000 millones de dólares. Una vez más, el gobierno nos miente. Esta es otra falacia libertaria.
¿Qué país libertario hay? Ya vimos el caso de Singapur, que no es libertario, ya vimos el caso de Irlanda, que tampoco es libertario. Cuando uno habla con un libertario es que te da un ejemplo de algún país que duró algún periodo de tiempo que adoptó algunas políticas libertarias. Si son tan buenas las ideas libertarias, ¿por qué no se aplican en un país a lo largo del tiempo? ¿Cuáles son en cambio los países que mostraron ciertos resultados razonables? Empecemos con la economía número 1 del mundo, que es Estados Unidos, que prácticamente es una economía keynesiana al 100%. En este momento tiene un plan de infraestructura más grande de toda su historia y tiene déficit fiscal, por ende gasta más de lo que le ingresa desde hace más de 20 años. Después tenemos a China, que tiene al Partido Comunista a la cabeza, que lo que hace es guiar y presentar planes industriales para que la economía se desarrolle. También tiene empresas estatales en sectores como alimentación, comunicación y tantos otros. Por último tenemos a los países nórdicos, que son los países en los que mejor se vive. Y ahí que tenemos mayor presión impositiva, mayor gasto de parte del Estado, gran cantidad de empleados públicos y empresas estatales. Tal es el caso que tienen empresas estatales en energías renovables. Tal es así que llegamos al caso de Suecia, que con una empresa estatal lo que hace es monopolizar la venta de ciertas bebidas alcohólicas. Se produce un bienestar social de la mano de un Estado benefactor que lo que hace es cobrar muchos impuestos y gastar. En ningún caso el Estado está ausente como proponen los libertarios. La salida nunca es libertaria. Dos símbolos del turismo social en Argentina están por cambiar de manos. El gobierno anunció la licitación de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, lo que podría significar su venta o concesión a privados. Con una historia que se remonta a la época de Perón y un fuerte valor patrimonial, estos complejos ubicados en Mar del Plata y Córdoba han alojado a generaciones de argentinos. Ahora, el Ejecutivo justifica la medida con un argumento central: reducir un déficit que llegó a superar los $10 millones anuales. Pero, ¿qué impacto tendrá esta decisión en las comunidades que dependen de ellos? Desde la Secretaría de Turismo aseguran que la inversión privada generará miles de empleos, mientras que el sector hotelero y gastronómico celebra la medida como un paso hacia la competencia leal. Sin embargo, voces críticas advierten sobre la pérdida de un patrimonio que pertenece a todos los argentinos. La polémica ya está instalada: ¿es el fin de una era o el inicio de una nueva etapa para el turismo en el país? ¿Cómo fundís una fábrica que puede competir en el mercado global? Muy fácil. La ahogás y después la vendes. La fábrica de aviones más importante de Latinoamérica está al borde del colapso. ¿Por decisión de quién? Del propio ministro de Defensa, Luis Petri. Se llama Fadea, es cordobesa y fue orgullo de la industria nacional. En los 90 la entregaron a Lockheed Martin. En 2009, Cristina Fernández de Kirchner la recuperó para el Estado. Fadea tiene potencial para competir en un mercado global que atraviesa altos niveles de demanda de la industria aeronáutica y aeroespacial. Sin embargo, esta crisis ha hecho suspender importantes proyectos como la modernización del Pampa, helicópteros AB-206 y la fabricación de 10 entrenadores. Incluso también el mantenimiento de los Hércules C-130. Las pymes cordobesas que trabajan con Fadea se están fundiendo. No es un error, es un plan. Primero la vacían, después la venden. Así lo hicieron en los 90, así lo quieren repetir. No es solo una fábrica, es soberanía, es defensa. Es capacidad nacional para cuidar nuestro cielo y nuestra industria. Cuando vacían Fadea, vacían futuro. La patria no vuela con aeronaves alquiladas, vuela con trabajo argentino, tecnología propia y decisión política. Esta provincia fue reconocida como tal recién en 1955 con Perón. Hoy, esta joven provincia se destaca por estar desendeudada y con superávit fiscal, sin resignar a un Estado presente. Con el plan PAIPA se impulsa el autosostenimiento y la autogestión de los pequeños productores agropecuarios y sus familias, evitando la concentración urbana y fortaleciendo comunidades rurales. La educación y la salud funciona mejor que en varias de las regiones de este país. Incluso ciudadanos de países limítrofes eligen atenderse acá, y la provincia los recibe como un acto de solidaridad, no como un problema. En plena crisis del COVID, los paraguayos, que sí siguen a rajatabla el modelo libertario de Milei, venían a atenderse al sistema sanitario de esta provincia. Las obras de infraestructura se multiplican. Hospitales, viviendas, rutas y la modernización del aeropuerto son solo ejemplos de la gran inversión en infraestructura que se hizo acá. En cuanto a la electricidad, hay grandes aumentos que vienen del gobierno nacional. Lo que hace esta provincia, que se encarga del último eslabón, que es la distribución, es aminorar el impacto de estos aumentos. ¿Querés saber dónde estamos? Estamos acá en Formosa.
tenemos más de 113 barcos amarrados en los puertos porque no podemos dialogar con la otra parte. Por ahí una empresa grande se la banca un paro, yo no me lo banco, yo me fundo. Vamos a terminar todos en la calle con un montón de quebrantos, con los barcos atados. La crisis afecta a todos los eslabones de la cadena y quiero decir que me parece muy importante señalar que empezar por la mirada de que si esto no cierra hay que ajustar a los trabajadores. Me parece realmente que faltaría a la defensa que tenemos que hacer de un sector que, lo dijeron ustedes, sin los trabajadores no existe. Quieren que bajemos el valor de la captura y que bajemos otro 25% en los ítems fijos, más el 35% del impuesto a la ganancia que tenemos que pagar para ir a trabajar. Claramente es nuestra tarea poder avanzar en leyes que resguarde la figura de esos trabajadores. Entonces la contradicción es, ¿necesitan dólares? Bueno, acá hay una industria que para generar dólares tiene que tener claramente un acompañamiento desde la legislación. Desde la ley base hasta ahora, yo es lo que siento, somos mala palabra. La pesca en la Argentina es mala palabra. El conflicto implica esto también, perder parte de nuestros espacios marítimos que son muy importantes. Perdimos rentabilidad y perdimos competitividad. Nadie comprende lo que es el trabajador marítimo y mucho menos la actividad. Este es un país que legisla de espaldas al mar. Yo creo que no viene aquí la solución de empezar a mirarnos en la grieta de trabajadores y empresarios o de los empresarios de los pequeños a los grandes, sino que tenemos que tratar de buscar una integralidad de una industria que tiene que seguir creciendo en la República Argentina, que tiene que garantizar divisas, pero fundamentalmente tiene que garantizar trabajo. Sin trabajo no hay industria posible y yo creo que aquí tenemos una posibilidad. Por eso creo que lo que tenemos que hacer es trabajar en ideas superadoras, en poder poner en valor cómo y de qué manera quedaría la estructura de costos, modificando las retenciones que volvieron a estar presentes en todos, en los pequeños y en los grandes, modificando los derechos únicos de exportación que crecieron pero impresionantemente y fundamentalmente parte de lo que se lleva a la estructura de costo, que es el costo del combustible y sus impuestos. Ustedes en la Patagonia, pero también nuestro NEA, Goya, Corrientes, con una altísima participación de nuestros trabajadores, también golpean a esas economías regionales de nuestro territorio. Por eso estamos acá para decir, no miremos el eslabón más débil, busquemos soluciones con legislación que nos permita empezar a trabajar para que esta falta de rentabilidad o estos resultados operativos negativos puedan estar en un punto de equilibrio, que lo que hagan es que los buques salgan, que se pesque y que generemos condiciones para esta industria tan pujante en la República Argentina. Así que lo que tendría que hacer Milei es defender a YPF, defender a la Argentina, defender al gobierno, pero bueno, sabemos que entró como un topo a destruir el Estado. Así que esto forma parte probablemente de esa batería de decisiones que ponen en riesgo el futuro de la Argentina. El futuro de la Argentina. Por eso yo vuelvo a decir que es gravísimo, y que a YPF hay que defenderla. Así que cierro con esto, desde el punto de vista de nuestra fuerza política, pero desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires, que es la principal provincia no productora de hidrocarburos, pero sí en el procesamiento y la industrialización de los hidrocarburos, que somos parte de esa cadena y además somos principales consumidores de energía en la Argentina. Digo, en nombre de todo eso, YPF no se vende. Y se lo advierto a Milei, no se vende. Te cuento cuáles son algunas de las condiciones que impuso Estados Unidos para hacer efectivo el préstamo del FMI y que el gobierno no caiga antes de las elecciones de medio término. Primero, romper lazos con China y devolver el swap. Esto dejaría muy mal al gobierno ya que el swap chino son 14.000 millones de dólares. Y hoy en día representan el 80% de las reservas. Segundo, salir del Mercosur. Tercero, otorgar a las empresas norteamericanas acceso preferencial a los recursos estratégicos como tierras raras, litio, etc. Cuarto, reformas estructurales, como la reforma previsional, la vuelta de las AFJP y la reforma laboral. Quinto, que sean favorecidas las empresas norteamericanas en las próximas privatizaciones muy importantes como YPF y otras ligadas al sector energético. Sexto, influencia del Departamento de Estado de Estados Unidos para nombramientos en posiciones claves del gabinete, como la salida del actual ministro de Economía Caputo y su reemplazo por Federico Sturzenegger.
De esta manera se acelera el proceso de colonización de Argentina y se abandona toda posibilidad de tener un país desarrollado y con políticas independientes.